Bailadito, cantadito, conversadito. Aquí entre nos. Y entren que caben 100 también, porque hoy vamos a tener un invitado especialísimo. No es diputado, no es diputada, pero es comunicador, filósofo y otras cosas más que nos van a contar aquí. Miguel Ángel Pérez Pirela. Bienvenido aquí entre nos. Muchísimas gracias, un gran gusto y placer estar aquí Bueno, contigo. primera vez que tenemos a un invitado que no es diputado. Y es un honor para nosotros poder compartir este espacio con un comunicador como Miguel Ángel Pérez Pirela. Muchas gracias, de verdad, un honor. Maracucho. Así mismo, Naciste al lado de la basílica, al según nos ladito. cuentan. Cuéntanos más. En el hospitalito, al lado de la basílica, tú sabes que mi mamá, nosotros vivíamos del otro extremo de la ciudad. Y la ciudad es atravesada, esa parte de la ciudad, por la avenida La Limpia. Ujú. Es decir, que yo tenía que nacer por allá, fue al inicio de La Limpia. Y mi papá, que es gaitero y es chiquinquireño, se hizo toda la avenida de La Limpia con mi mamá pegando gritos y En pleno pidiendo. trabajo de parto. Exactamente, pidiendo entre cualquier hospital Pero o clínica, él quería que nacieras en el al lado de hospitalito. la Chinita, claro, porque ese también es la parroquia de los gaiteros, de las gaiteras. Y así fue, un 5 de noviembre de 1977, mi mamá dio a luz ahí en el hospital, llamado el Hospitalito por los maracaiberos y las maracaiberas. ¿Cómo fue tu infancia? Una infancia muy feliz, una infancia muy feliz, una infancia lleno de juegos que ya no existen, el escondido, flichitas, que ustedes le dicen aquí como en Caracas, las tapitas de las botellas, Ajá, la chapitas, chapita. la Ajá. chapita, el escondido, arriba de matas de mango, de matas de níspero, de matas de tapara, con una figura muy bella que me hizo amar desde ese momento a las mujeres, que fue mi abuela Fidelia. Las abuelas tienen una influencia en la cultura venezolana Completamente. increíble. Cuéntanos de Fidelia. Bueno, a mí me crió mi papá y mi abuela Fidelia, en realidad. ¿Y Fidelia es la abuela de tu papá? Sí, la mamá de mi papá. Perdón, la La mamá de tu mamá de mi papá. papá, Ajá. sí, sí, sí. Bueno, una señora que era, bueno, después fue ama de casa, pero trabajaba en las casas, limpiando casas. Eh, y yo era algo así como su, no digo su nieto preferido porque Va a va herir a causar, sí, va a susceptibilidades. causar, pero sí, era una relación muy bella, era una relación, ella me enseñó a relacionarme con las mujeres y fue realmente mi madre, la abuela ¿Y la Fidelia. acompañaste en las faenas cuando iba a limpiar? Esto lo pregunto por ese amor que profesas y por la identificación hacia la mujer, ¿no? Sí, no, yo la esperaba, La porque esperabas. ya cuando yo había nacido, ya ella estaba en su casa, ya tuvo un accidente Ujú. laboral que no era reconocido en esa época, claro está, Claro. en uno de los ojos. Y al final yo la esperaba, ¿no? Sobre todo cuando ella llegaba, porque su esposo, papá Miguel, era albañil, Ujú. una persona muy silenciosa, que escuchaba una radio de color rojo todo el día en una mecedora, y ahí la fuerza de la familia, la estructura de la familia la tenía más bien Mama Fidelia, que viene del latín fides, que quiere Fides. decir fe, Ujú. y ella de alguna forma me inculcó también la fe en la vida, y siempre sacaba de lo que no tenía del bolsillo y me daba nada, un medio, un real, un bolívar y me lo metía en el bolsillo y me hacía, Miguelito. Y bueno, recuerdo las tardes con ella en la batea del La patio, batea, en la el batea, claro. patio, la plata banda, decimos La, también aquí. ajá. Y bueno, y fue un patio lleno además de animales, entre ellos el ganso, un ganso blanco, que era Ganso. su consentido, sí, sí, sí. Y recuerdo también en ese patio una sala de herramientas, que era las herramientas de albañil de mi abuelo Del Miguel, abuelo. y era una especie de lugar mítico, porque nadie podía entrar ahí, lleno de todo tipo Era de. como mágico. Claro, claro, porque había todo tipo de herramientas, ¿no? De ¿Y martillos, te cinceles. interesaste en algún momento por el trabajo manual? Jamás. Se Ah, quedó en eso. se quedó en eso. Hay primos que sí son albañiles, incluso uno de ellos llegó a ser arquitecto, pero a mí lo que me gustaba ya desde pequeño era escribir poesía. ¿Desde qué edad? No, bueno, ya yo gané algunos premios de poesía
en tercer grado, chiquito que tendría ¿Y 8 de años. dónde surge esa inspiración? La verdad no lo sé, No lo identifica. no, siempre desde pequeño escribí, pero en mi familia, yo vengo de una familia humilde, No no, vienes de una familia de literatos ni nada, nada académicos. que ver. Aunque vengo de una familia gaitera, es decir, mi La papá, lírica y la prosa, pues, está claro, mi presente papá es ahí. charrasquero, todos mis hermanos tocamos instrumentos musicales, furro, tambor, hacemos buenas parrandas, buenos amaneceres gaiteros O sea que familiares. se te facilita también el verbo y la escritura por esa A vía. eso iba también porque mi papá, al cual le acabo de dedicar la última novela, Happy. Ya vamos a hablar de eso. Sí, él es una persona que a pesar de que no escribe en la oralidad, es algo así como Gabriel García Maravilloso. Márquez. Sí, es realismo mágico y todo lo que dice es un chiste y todo lo pinta y lo colorea y lo transforma en belleza, en luz, en luminosidad. Miguel abuelo, Miguel papá y Miguel Ángel Pérez Pirela. Correcto, ¿De correcto. dónde viene el nombre Miguel? Mi abuelo se llama Miguel Antonio. Ujú, Mi papá sí es Miguel Ángel Pérez Mendoza ujú. y Miguel Ángel. Después de ahí para arriba, como sucede mucho en las familias pobres, no sabemos mucho, ¿no? De dónde venimos, no tenemos esa alcurnia o esa... pero es un nombre que nos Que ha acompañó. marcado la Sí, sí, nos familia. acompañó. Yo rompí con la tradición. Y Miguel papá, ¿qué es para Miguel Ángel Pérez Pirela? Mi padre, Su padre. no, mi padre es todo. Mi padre es prácticamente el que me dio la vida y si no me la dio, yo el Día de las Madres lo felicito a él. Es una persona que creyó en mí, que me acompañó, también dentro de sus límites, porque ya a partir de los 10 años él había entendido, eso Ujú, citando sus palabras, que me tenía que dar otras oportunidades ujú. que acaso él no me podía dar. Y me llevó a un lugar que me cambió la vida completamente, que es el Instituto Niños Cantores del Zulia, a donde entré a los 10 años. Era un instituto, era muy difícil de entrar, era un colegio donde los profesores eran profesores universitarios para Para niños. niños. Sí, sí, Niveles de exigencia pero máximo, éramos máximo. 15 en el salón, para entrar había que ser una especie de genio en cultura general, pero también hacías un examen, bueno, habían colas de 4 o 5 cuadras para ¿Y era entrar. usted un genio en ese momento? Pasé el Pareciera. examen de, bueno, en cuarto grado me trataron no, ni en ese momento ni ahora, aclaro, pero yo traté de entrar en cuarto grado y no pasé. Eran unos exámenes de cultura general muy fuertes. En quinto grado logré pasar el de cultura general y después te hacían un examen también muy difícil de música. Y después que pasas el examen de música también, viene el examen más difícil. Y es que ¿Cuál? te tocan la puerta para ver si realmente eras pobre, muy pobre. Unos Hay trabajadores una visita sociales. domiciliaria. Sí, y entraban y abrían ¿Y gavetas y se dieron cocinas. cuenta Sí, que era un que era muchacho muchacho humilde? humilde, sí, sí. Y a partir de ese momento entré ahí. Eso lo fundó Gustavo Cando Llamarte, que en paz Ajá, en paz descanse, descanse. Monseñor Gustavo, que tenía los bombolones Claro, claro. en BTV, un Que sacerdote además de dedicó su avanzada. vida a la música, a la cultura y a trabajar por los niños Completamente, eh, completamente. de Y, menos y ahí recursos. entré con 10 años, en quinto grado, y a partir de ahí, bueno, tuve acceso al canto polifónico, al canto lírico, pude representar a 11 años. Canta. Así, claro, es ¿Qué que canta? es lo primero que hice en mi vida, ¿Pero qué cantar. cantas? De todo. Canta un poquito. No, me da pena. ¿Cómo No, le va a no, dar no, no, me da pena. No te pido dar pena. Pero Al final del programa piénsalo. bueno, dale pues, me voy a preparar psicológicamente. Prepárate. No, ahí fue que descubrí la música, porque nosotros a 11 años ya yo estaba viajando a la Exposición Mundial de Sevilla, Wow. cantando canto polifónico, Hans ¿Y Leo qué hace un Hasler, maracucho en Mozart. Sevilla? No, porque Niños Cantores del Zulia, lo que fundó el padre, era el mejor coro de niños cantores del mundo. Nosotros competíamos con los niños Claro, cantores. pero digo yo, desde la región, ¿cómo se proyecta un niño maracucho en Europa? Ese coro participaba en lo que llamaban los congresos de Puericantorum, los congresos de niños cantores mundiales. Y ahí competíamos con otros coros, los niños cantores de Viena, por ejemplo, y les ganábamos porque ¿Cómo se sintió cuando salió de Maracaibo? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque yo siempre desde muy pequeño estaba proyectado más allá de Maracaibo. Y cuando a los 11 años, primero fui a 11 años a Sevilla y después a los 12 años a Salamanca, con el coro, éramos 30 niños, y ahí descubrí otros lares, como dicen las gaitas, ¿no? Y me abrió ya la curiosidad El de que, gusanito. sí,
Cuando llegué, lo primero que dije, yo tengo que ir afuera. Y a los 17 años ya me fui de Maracaibo a estudiar, precisamente por niños cantores del Zulia. Nosotros cantamos, mira, el repertorio era Hans Leo Hassler, Mozart, Händel, también repertorio venezolano, cantábamos en inglés, en italiano, en latín. Es decir, que esa escuela le sirvió a usted para también aprender otras culturas, otros idiomas, Completamente. tener una mente completamente abierta. Nosotros teníamos, el padre Ocando decía que uno no nace para humanidades o para ciencia. Entonces, con permiso del Ministerio de Educación, en Niños Cantores se veía humanidades, ciencia y música. Es decir, que nosotros teníamos un pensum, mientras los otros niños tenían un pensum de 7, 8 materias, nosotros tenemos un pensum de 17 o 18 materias. En la mañana hacíamos... estudiamos en el colegio y en la tarde hacíamos violín, yo tocaba violín, teatro, canto polifónico, canto gregoriano, ¿Qué pasa etcétera. cuando a un niño humilde se le da esa oportunidad? Usted iba al colegio y cuando regresaba a su casa estaba la cotidianidad. Qué bueno, qué bueno. De hecho, estaba la humildad, estaba incluso en algunos momentos la restricción, ¿no? sí, en Maracaibo era tan respetado Niños Cantores del Zulia que cuando alguien decía una grosería, decían, oh, y te voy a llevar para Niños Cantores. Entonces nosotros no vestíamos como los otros niños, sino que teníamos un uniforme de cuadros, con permiso del Ministerio de Educación, y un pantalón azul. Y nosotros cuando llegamos a nuestros barrios éramos súper respetados y cuidados por todas las comunidades donde nosotros estábamos. Era un orgullo. Era un orgullo que en el barrio hubiera un niño cantor. Y realmente era un colegio semi-interno, por lo cual a partir de los 10 años, de alguna forma, mi papá dijo, llego hasta aquí y síguete formando. Y salíamos a las 6 de la mañana y regresaba a la casa a las 6 del amor, de la ¿no? tarde. Porque amándote tanto se desprendió. Correcto. ¿Cómo se explica eso? Correcto. Bueno, porque es una madre, mi padre. Una y el mayor desprendimiento se le daba muy de vez en cuando una beca a un estudiante, diría yo casi cada 10 años. Y en 1995, esta es una anécdota que yo nunca he contado en público, yo le llegué a mi papá con la propuesta, que no era propuesta en realidad, porque ya yo había tomado la decisión a 17 años. Le dije, el padre Ocando Llamarte me abordó y me dijo que me había escogido después de muchos años para que fuera a estudiar filosofía en Roma. Y la cara del Él se señor quedó Miguel petrificado, me dice, ¿y filosofía? ¿Qué es eso? ¿Qué 1995 Maracaibo. Ya ahora sabemos qué es la filosofía, Claro. pero en ese momento filosofía era como, papi, voy a estudiar brujería. Ven así. Y entonces él... ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijiste cuando te dijo? No, le dije, él se quedó así y después llegó en la noche, tomado, me despertó como a las 3 de la mañana. Quizás un poco despechado. Muy despechado. Nunca lo vi tan despechado, Claro. ni por ninguna mujer. Lo entiendo. Y me dijo, me despertó y me dijo, mijo, te voy a hacer una pregunta. Quédate, de verdad te tenéis que ir. Y si vos me decís que te vais a ir, para mí es sacrosanto. Y yo le dije, sí, papá, yo me voy. Y ahí más ¿Y nunca. cómo fue ese momento? ¿Se abrazaron? Bueno, sí, ¿no? Llorábamos juntos y a los 2 meses, un 12 de octubre de 1995, con permiso ¿Era menor de edad? Claro, era menor de edad. Salió un avión con rumbo al aeropuerto Fiumicino di Roma, de un niño que fue y que no teníamos ni siquiera dinero para regresar todos los años. Y me volvieron a ver 5 años después. Wow. Ya llegó un hombre, pues. Un hombre. Un hombre. 5 años después. 5 años después. Y cuando llegó no me reconocieron porque llegó un... ¿Él fue a visitarlo o usted vino? Yo vine. Acá. Yo vine después de 5 años cuando terminé, creo, sí. Lo que pasa es que yo hice 2 licenciaturas, 2 maestrías. ¿En 5 años? Un doctorado y un postdoctorado en 7 años. Es decir, yo a los 24 años ya era postdoctor en la Sorbona. Eras un genio. Y había escrito ya 2 libros. Cuando yo me vengo a Venezuela, en el 2006, ya me vengo con 28 años, pero 4 años antes ya yo era postdoctor. Ya no había más nada que ¿Y se estudiar ahí. sentía joven o viejo? Siempre fui el más joven de todo. En el barrio era el más joven, era el más chiquito.
En Roma, yo en realidad había terminado todos los 23 años, me hicieron esperar un año más porque me dijeron, esta universidad fue fundada en el 1200, Mm. imagínate. Y aquí nadie ha hecho un doctorado a 23 años, me hicieron esperar hasta los 24 años Para poderse graduar. para poderme doctorar. Doctorar, Doctorar, ¿verdad? imagínate. Entonces, y cuando regresé a Maracaibo no me reconocían. Primero porque era una cosa rara, era una especie de italiano. Era un chamo de pelo largo, en el trayecto pasaron un accidente. Y bueno, esa fue la herencia que me dejó mi papá y mi abuelo. Pero yo recuerdo que llegué con unos pantalones rojos. Largo, colita, todo. Sí, por aquí parecía, no sé, Michelangelo en sus buenos Ah, tiempos, bueno. Leonardo, Da Vinci en sus buenos tiempos. Y recuerdo que llegué con unas botas como de construcción, con unos pantalones rojos, con el pelo largo, con una chaqueta hasta aquí como militar. Parecía un arbolito de Navidad, ¿ve? Y ellos se ¿Y qué quedaron, hicieron en Maracaibo no, se cuando quedaron vieron? petrificados, es decir, no me conocían más. Y yo no conocía más ni reconocía más a mi ciudad. Yo era un chamo pobre. Yo estuve 11 años en Europa, 5 años en Roma y 6 en París. Y yo te puedo decir que cuando vine a Caracas en el 2006 no conocía Caracas. Es decir, yo me fui de ¿Y cómo, Maracaibo allá. cómo sobrevivió ese chamo pobre allá en Europa? Ah, bueno, eso es una larga historia porque la beca que me dio Gustavo Cando Marte fue como esa novela de El coronel no tiene quien le escriba, de Ujú, Gabriel García Gabriel Márquez, García. que él la escribió porque él era pagado por un periódico colombiano para estar en París. Él vivía muy cerca de donde yo vivía, Ujú. en Le Quartier Latin, en el barrio latino, pero los primeros meses llegó el dinero y después no llegaba tanto. Y yo me las tuve que inventar. ¿Qué llegó a hacer? Bueno, Wow. Bueno, primero que todo, que en julio, agosto y septiembre, que es el verano, todos los chamos de 18, 19 años se van a rumbear, discotecas, playa, etcétera, en Europa. Yo no, yo trabajaba Trabajo. julio, agosto y septiembre con autistas, niños autistas y niños síndrome de Down, que la familia los ¿Los entregaba. cuidaba? Los cuidaba a las 24 horas al día durante 3 meses. Es decir, no tenía vacaciones. Y con eso, ese dinero que ahorraba, eran como familias que dejaban a los chamos para ellos irse de De vacaciones. vacaciones. Y lo bueno es que lo dejaban en lugares muy lujosos, por lo cual yo aprendí a beber vino en Montepulciano, el mejor vino del mundo, Cuidando niños. cuidando niños. Esquié en Abruzzo, en el norte de Italia, en la frontera con Austria. Estuve en Sicilia, en el mar Mediterráneo turco, es decir, pero trabajando. Trabajando. Y con eso me pagaba. Pero una vez yo estaba tan desesperado que en la residencia donde estaba había un gran músico mexicano. Hoy día un gran músico, en ese momento un estudiante, y me dijo, compadre, aquí está el bajo, no recuerdo, de mariachi. Y yo me puse a estudiar en una semana. Para poder ser mariachi. Sí, pero se me destrozaron los dedos en el No intento. llegó a dar No ninguna llegué. serenata. Muy precoz usted. Sí, muy precoz, muy precoz. ¿Cómo ha marcado la vida el hacer tanto en tan poco tiempo? Bueno, buena pregunta. Lo que pasa es que no me he puesto, yo mismo no me he preguntado eso, siempre, porque no se ¿Ha trata, vivido? sí, es que no se trata de la inteligencia, no, se trata de la disciplina. Mm. Y desde muy pequeño a mí me enseñaron la disciplina. Es decir, yo soy un tipo muy sistemático. Estoico eres. Si no, no se puede escribir 11 o 12 libros. Es decir, la única me dice, ay, qué suerte, escribiste una nueva novela. No. Bueno, en Cayendo y Corriendo tuvimos 10 años, ya en Desde Donde Sea van 300 y pico de programas. Es decir, todos los días Sistemático, sistemáticamente. religiosamente. Esa es la musa. La musa no existe, o sea, existe cuando uno está muy enamorado. Existe la disciplina. Y siempre fui el más joven de todos, y menos ahora, que ahora soy padre, viene una generación nueva, y es la primera vez en mi vida que soy el más viejo de algunas ¿Fue cosas. padre joven? No, yo a mi chamo lo tuve a los 30 años. Ahí no fue precoz. No, ahí no fue, no, me casé, tuve 15 años casado, buscamos al chamo responsablemente, Planificado todo todo. muy planificado. ¿Hay algo que no haya planificado? Bueno, el amor, Mm, cuando uno se enamora es como un no se vendaval. planifica. Y que no se planifique. Otra cosa que no he planificado es venirme a Venezuela, por ejemplo. Cuando yo me vengo a Venezuela porque en el 2004 Mm. Chávez va a dar una conferencia en la Sorbona y le abren el anfiteatro de la Sorbona. Y esto está bueno como chisme, porque ¿Cómo la es? gente ¿Cómo primero es? dice, no, que respire la francés, que italiano, que no, uno trabajó mucho y estudió mucho para lograr Sí, mantenerse fíjate allá. todo lo que nos has contado. Sí, sí. Y cuando yo estaba en la Sorbona haciendo los estudios ya de maestría, llegó un presidente joven,
que lo presentaban como un dictador militar, etcétera, pero el anfiteatro de la Sorbonne, que es el gran anfiteatro de los intelectuales en Europa, le abrió las puertas gracias a Ignacio Ramonet, que ahora es un Claro. gran amigo. Yo en ese momento era un chamito que me dijeron, tu presidente viene aquí. Yo me había ido con Caldera. Y cuando fui a ver, bueno, llegó un No señor. conocía mucho de Chávez. No, no conocía mucho. En el 2003, no. Me perdí esos primeros 3 años. Llega Chávez y da un discurso espectacular. Se pasea por Sócrates, Platón, Aristóteles, se va al medioevo, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, modernidad, Leibniz, Hobbes, Hume, Locke. Pero en el medio de todo eso recita poemas de memoria, llaneros, canta, copla y Qué dijo cuando vio a aquel hombre? este es el tipo. Es decir, me dice, no, pero este es tan inteligente, no tan estudiado. No, es que yo conocí a Chávez en la Sorbona. No fue que conocí a Chávez en un meeting en la Sorbona hablando de filosofía Dando política, cátedra. dando cátedra. Y era un muchacho. ¿Y Era un cómo le mucha- cambió la Él vida era en un ese muchacho. momento? Bueno, la que fue después mi esposa estaba terminando el doctorado, ella terminó el doctorado y nos vinimos inmediatamente. Atraídos por ese imán. Atraído por ese imán, atraído por el imán también del pueblo venezolano organizado, haciendo constituciones, fundando misiones, creando las bases de la integración nuestroamericana. ¿Y a qué se viene? Bueno, esa es una buena pregunta porque yo le envié como 30 cartas a las universidades. Después me dijeron por qué ninguna me aceptó. Y era porque el currículum era muy grande y todos temían que yo iba a llegar a ser agarrar el puesto rector. de decano, de rector. Y no, ninguna me contestó. Ninguna, ni una. Y finalmente, gracias a un gran amigo, Francisco Yegres, que es otro Ajá. de los padres de mi vida, eh, papá de Daniel y Juan Carlos Yegres, Yegres. de mis hermanos, él me recomendó, porque él es investigador, biólogo, y me recomendó al que era el director del Instituto de Estudio Avanzado, el IDEA, allá en La Sartén. idea. Y él me dijo, perfecto, vente, y aquí tenemos la Cátedra de Ciencias Sociales. Y así me vine. Fíjense que interesante porque toda esta historia siempre estaba como flotando en el aire, pero no la teníamos completa. Solamente teníamos que un venezolano que había estudiado en Europa llegó al Instituto IDEA y te hiciste famoso por eso. Sí, Porque sí, llegaste como de la nada de la nada. a dar clases Sí, 26 años tenía. y referencia además. Sí, 26 años. Recuerdo que me vieron con un proyecto de bioética y ¿Qué biopolítica. clase dio? Biopolítica, biótica. Sí, bioética. Y después de ahí, bueno, hay una parte de la historia que después de 5 años en Roma, como no me dejaron graduar, doctorar, yo me inscribí en 2 universidades más al mismo tiempo. Entonces yo hacía la Gregoriana de Roma, la Universidad Tre, se llama así Tres, pero en italiano, Roma Tre, de Roma, y la Sorbonne de París. Entonces yo iba y venía en trenes entre 2 países y 3 universidades. Y le da tiempo para vivir otras cosas que no. No, rumbeaba, Sí. bailaba salsa en los Campos Elíseos. Ay, ¿qué le gustaba? ¿Qué le gustaba bailar salsa? No, yo soy salsa, a mí me encanta toda la música. ¿Qué tema le gusta de salsa? No, imagínate, en ese momento ¿Qué cantautor? a mí me encanta, por ejemplo, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Por Willy eso decíamos Colón. que entren, que caben 100, que aquí cabemos Por todos. favor, los Bambán. Bueno, aquí Oscar de León con la Dimensión Latina en su época. Ya la nueva generación marcando, todo. Y yo en las noches bailaba en los Campos Elíseos, como las latinas estaban ahí y no tenían con quién bailar, yo iba con 5 amigas y las bailaba Y todas le y amanecíamos claro Le que sacaba sí. el jugo a las muchachas. Era un encanto. Eso sí, si yo al otro día estaba a las 7 de la mañana en la biblioteca de la Estudiando. Sorbonne estudiando, trasnochado y todo, y volvemos a la ¿Cuál disciplina. es su filósofo favorito? Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo le dediqué mucho tiempo a Maquiavelo, Ah. por eso me interesa tanto la A la filosofía política. Sí, sí, yo me especialicé en filosofía política Maestro. y ética, sí. Y bueno, filósofos que me marcaron, Thomas Hobbes, que es el tema del contrato social, Claro. junto con Rousseau, y un filósofo muy poco conocido en Venezuela, Alexis de Tocqueville. De Tocqueville. Sí, también La democracia en América democracia. en 2, sí. Esos son mis filósofos. Y después me hice amigo de Dussel, que acaba de morir. Y bueno, es un filósofo que aquí en Latinoamérica yo respeto sobremanera. Escritores, novelistas. Ah, no, bueno, Gabriel García Márquez es la persona que hubiera preferido que no existiese, porque lo amo tanto Yo también. que ahí escribió coincido. todo. Es decir, es muy difícil escribir después de Gabriel García Márquez. Conversábamos precisamente antes de iniciar la entrevista
acerca de lo que él opinaba de la entrevista, ¿no? Él odiaba las entrevistas. Ok, Él él dice, odiaba. una vez le preguntaron, ¿y qué cosa odia usted? Las entrevistas. Así es. ¿Y qué es lo que más odia? Hacer que me hagan hacer lo que no me gusta hacer. Por ejemplo, dar una Entrevista. entrevista. Estábamos conversando. Y gracias a París, yo le debo mucho a París porque desgraciadamente es una gran crítica que siempre nos hemos hecho a nosotros los latinoamericanos. Yo en París pude escribir, pude dedicarme a la literatura porque en la Biblioteca Nacional de Francia había un corredor como de 1 kilómetro de literatura nuestra americana y entonces estaban todos los escritores venezolanos, todos los escritores colombianos, todos. Yo me pude devorar todas esas ¿Y escritor bibliotecas. venezolano? Estaba Rómulo Gallego, estaba Ajá, pero incluso ¿cuál es su Luis Brito favorito? García. De escritor venezolano, mira, parece loco lo que voy a decir, pero mi maestro Luis Brito García, porque yo creo que él rompió, bueno, 2 veces premio Casa de las Américas, Claro. él rompió con la estructura narrativa clásica venezolana. Y gracias a esos estudios que pude hacer de la literatura, porque hice una licencia en filosofía y otra en literatura, me interesé no solamente a la filosofía, sino que pude formarme en eso que te dije temprano, En la poesía. en la poesía temprana, que después se volvió prosa, después se volvió cuento, después se volvió novela. Y ahora una de las cosas que más amo hacer es escribir novelas. Y escribió Happy. Escribí primero Pueblo, Ujú. escribí Los espejos no escogen a quién mirar, escribí La puesta de los dioses, escribí... ¿Recuerda su poema primero, el No. pristino que me dijo? No, en eso sí soy muy marquiano, muy Gabriel García Márquez. Él dice que un escritor Sí. se conoce más por lo que bota en la basura que por lo que publica. Y yo, bueno, Pocas cosas ha publicado entonces de lo que ha he escrito. votado muchas cosas. Y, por ejemplo, hay una novela que yo sigo llorando que se llamaba o se llama, no sé si aparece, Los Transparentes. Y se me perdió. Se me perdió. Entonces, para eso sí he sido desordenado. Porque, no, como decía Picasso, él criticaba a los artistas que, sin ponerme yo en el rango de artista, pero Ujú. que tenían éxito con algo, hacían un molde de eso y pasaban todas las ideas por ahí. Yo he tratado siempre de escribir cosas muy diferentes entre ellas, ¿no? Y también he votado muchísimas cosas y más bien Pero algún poema tienes que recordar, tu favorito. de los escritos por mí, Claro. bueno, los que acabo de hacer con el maestro Manuel Barrios. Ujú. Hicimos 2 discos hace poco, Poética y Filosófica, y ahí recogí los 10 años de poesía en 10 temas musicales. Mira, para enamorar a una mujer, cantas, bailas, le compones poemas, ¿qué haces? Eh, O todas las demás, todas las anteriores. bueno, es que por la formación escribo, soy saxofonista, toqué violín, soy tamborero, Ajá, pero para enamorarla, ¿qué me encanta haces? bailando. No, yo creo Porque que tiene tantas habilidades. no, Una yo curiosidad, soy pues. muy, no, la espontaneidad. Sí. Sí, y ¿Y yo crees creo, en el amor a primera vista? sí, creo que hay una química entre las personas. Y te voy a decir algo que nadie me va a creer. Ajá. Con los años cada vez me he puesto más tímido en Sí. ese ámbito Del amor. de mi vida, sí. O Porque, más selectivo. selectivo sí, selectivo mucho, sí, muchísimo. Pero también tímido porque hay algo que a mí me ha costado mucho y que la gente de acaso no se da cuenta de eso. Es que yo fui durante 11 años un ratón de biblioteca en Europa, Ujú. llego a la idea y de pronto como empiezo a dar entrevistas en Telesur, en BTV, pero entrevistas como filósofo político, y de pronto llega esta locura de Cayendo y Corriendo. Yo nunca había tenido cámara, ni micrófono, ni nada que se le parezca. Y, y de pronto se vuelve un programa súper, Súper ahora se dice popular. viral, ¿no? Sí, viral. Una cosa loca. O sea, termino hablando 4 horas en la casa de Fidel Castro y yo le pregunté, ¿por qué, comandante? Porque nosotros vemos con mi esposa todos los días Cayendo y Corriendo. Y esa transición fue muy violenta, en el mejor sentido de la Sí. palabra. Fue Vertiginosa, quizás. muy vertiginosa, muy vertiginosa. Y era muy difícil no perderse en ese huracán. Y con respecto a lo personal, ¿cómo lo marcó entonces? No, muy fuertemente porque Cayendo y Corriendo coincide con el nacimiento de mi chamo.
Y al final, cuando era en las mañanas, yo tenía que despertarme antes que el recién nacido. Es decir, yo a las 3 de la mañana me estaba despertando, porque el éxito de Cayendo y Corriendo fue que se preparaba en el IDEA, en un instituto de investigación, Ujú. por investigadores. Es decir, no habían periodistas en el proceso de creación En el de proceso de contenido. creación. Y eso evidentemente impactó mucho en la población. Y Claro. a mí me impactó y me cambió la vida para bien y para mal también. ¿Y en qué mal? Bueno, porque Sabémoslo bien. llegó la fama, se acabó la privacidad, tuve que mudarme, yo vivía en la Plaza Altamira, Mm, tuve que mudarme a la Plaza Altamira, no podía salir con mi chamo a ningún lugar, me lo quitaban de los brazos para tomar fotografías, y son cosas que la gente no se da cuenta, porque normalmente la fama es vivida por los famosos, entre comillas, con mucha inmadurez, claro. pero cuando tú la vives con humanidad es un peso muy, muy fuerte que además llevas toda la vida. Es ¿Y eso, algo en eso lo... influyó un poco en su decisión de dejar de hacer el programa y pasar a otros espacios, crees? Eh, bueno, eso es una gran pregunta que yo siempre aclaro, te votaron de No, BTV. no, yo no lo pregunto por eso, yo No, lo ya, ya pregunto voy, por lo personal, ya voy a ¿sabes? eso, ya Por voy el, a... com- por la narrativa que no tiene. completamente, es que es así. Y yo tengo 5 años explicando que fue una decisión Por eso mismo. personalísima, por eso voy, y más lo aclaro, menos se esclarece. Primero fue una decisión también político-comunicacional. Ujú. Yo venía insistiendo, bueno, y es público y notorio con el tema del 2.0 desde hace 15 años, Cierto. con el tema del salto que íbamos a dar y realmente fue poco escuchado. Después de la pandemia fue que nos cayó la locha a todos, que ya la Ujú. comunicación había cambiado, ¿no? Y yo esperé para tomar esa decisión 2 ciclos electorales completos. Es decir, cuando ya estaba asegurada la revolución y el poder en manos del presidente Nicolás Maduro. Ahí es que yo tomo la decisión, si ustedes se dan cuenta, fue en diciembre. Claro. Y pasé al proyecto desde donde sea, que para ser coherente con lo que yo estaba profesando. Y fue así, es decir, ya llevamos más de 300 ¿Y las programas. redes no compiten o no chocan con la fama? Bueno, Con ese peso, ¿piensas que puedes ponderarlo mejor? en las redes sociales, Sí. no, pero es que más bien da más fama Por todavía. eso, Sí, 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 da más fama todavía. Pero hoy por hoy yo soy una persona que muy de su casa, que solamente salgo para cuestiones puntuales como esta entrevista, gracias, se le agradece. que estoy en medio de libros, de mi gato, de mi perrita, de mi chamo. Me decías anteriormente que te habías vuelto un poco más tímido Sí, 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 completamente, sí, sí. Más tímido y quizás también más introvertido. Lo que pasa es que también hay otro... o disfrutas más de estar solo. Disfruto muchísimo y además es que la escritura necesita también y la reflexión necesita también un poco de tranquilidad. Y hay siempre un malentendido entre, y no es que yo tenga problemas de bifurcación de la personalidad, pero Ujú, una cosa es Pérez Pirela y otra cosa es Miguel Ángel. Quizás el ujú. combativo que ven ahí, eh, ¿Quién es el combativo? bueno, el Pérez Pirela, sí, estoy defendiendo mis ideas políticas, estoy defendiendo una revolución y al defenderla la critico, que es otra cosa que algunos no terminan de digerir, porque Claro. la crítica es amor, la crítica no es odio ni es destrucción, es construcción. Pero es un personaje directo, frontal, y yo no soy tan así en la vida, y con los años cada vez ¿Sabes que menos. en lo personal yo también te pudiera confesar que yo me di cuenta de eso? Cuando uno empieza a hablar con Miguel, es completamente distinto. Sí, completamente distinto. Pudiéramos decir que esta es una persona tierna. ¿Cómo? Una persona tierna, Sí, sí, bueno, sí, cada vez más. cada vez más. Es que hay algo y volvemos a Niños Cantores de la Ciudad, es decir, uno no puede cantar, uno no puede tocar violín, uno no puede tocar tambora, La uno sensibilidad no puede tocar que te... saxofón, uno no puede escribir Sí, poesía o novela sin tener una sensibilidad, si no sería una postura. El problema está en que en la comunicación política, al nivel en el cual nosotros estamos, uno tiene que protegerse, porque es una lucha cotidiana. Conversábamos de eso también, ¿no? Y este tipo de entrevistas resulta a veces explosiva porque el que está en la comunicación política Ah, no se muestra a veces desde la intimidad. no, no. Y los que lo hacen
se utilizan a sí mismos, utilizan a sus hijos, utilizan a su familia. ¿Dónde está De mí no se sabe nada, es decir, el límite? nadie ha visto a mi hijo. Claro, pero ¿dónde está ese límite? Porque a mí a veces me da miedo un poco la deshumanización y a veces me parece injusto para quien está al frente, en un líder, un comunicador, ¿no? Desdibujarte. Te desdibuja en función del trabajo político. A mí eso me preocupa a veces. Sí, el éxito de Cayendo y Corriendo, el éxito desde donde sea y el éxito colosal que tiene la iguana.tv Ujú. se fundamenta en... Una cosa es protegerse, otra cosa es no ser sincero. Ok, Y muy bueno tanto eso. Cayendo y Corriendo como desde donde sea, como la iguana, han sido proyectos comunicacionales de una grandísima sinceridad. Y por eso son tan virales. Por eso no decenas ni centenas de miles, millones de personas ven la iguana.tv, porque es decir, lo que nosotros decimos ahí, por eso decimos la verdad hecha tendencia, Ta- es lo que ¿Estás pensamos. consciente que eso tuvo o generó una ruptura? En algún momento, cuando surge la iguana, se le calificó de sensacionalista. Sí, ¿Tienes conciencia de eso? Yo creo que es totalmente, fue pionero en el manejo del lenguaje, porque bueno, ya venías trabajando todo el tema de la comunicación claro. 2.0, pero en algún momento digo, bueno, pero ¿por qué ese titular? ¿Por qué tan sensacionalista? Es amarillista, ¿no? Sí, y ahora sí comparamos aquellos titulares con TikTok, es No, un es niño, eso. pañales. Nosotros vimos algo que nadie vio, al menos en Venezuela en ese momento. La iguana tiene 11 años, Mm. 11 años, es decir, 11 años en una relación, en un abastico, en una empresa, en lo que sea, en Venezuela, en un país tan complejo, con sanciones, con bloqueos, es una vida. Y nosotros nos adelantamos a un lenguaje que ahora está normalizado, pero en ese Pero cuando momento, surgió no era con así. ese momento no. Es decir, y nos han dicho de todo y nosotros, y bueno, y hay imitadores de oficio de la iguana.tv, hay imitadores de oficio de Pérez Pirela, en la ¿En izquierda, en la serio? revolución, en la derecha. Es decir, que a nosotros nos da mucha risa y nosotros tenemos siempre un problema en la iguana.tv atendida por su propio dueño. Así, eso es más. Mira, el señor Miguel nos dijo que comías mucho. ¿Es verdad? Que te comías todo. Que no te Chiquito, gustaba chiquito. chiquito, sí, no, Ya no. ya soy de buen... Mira, aquí no, a él nos dijo que te gustaban las tortas y nosotros siempre le regalamos algo a nuestros invitados. Esta es que- una tortica tres Bueno, leches. esa es mi torta Ah, preferida. ¿viste? La pegaron. No, ese es tu papá. Esta es mi torta Tu preferida. papá nos dijo eso, La torta tres leches. nos dijo que te encantaba un dulce. Cachito de luna, Que, qué que no te bonito. gustaban los dulces, pero que te gustaban las tortas y los Exacto. jugos naturales. Exactamente, sí. Yo no soy dulcero. Ajá. Y eso es una... Yo tengo una teoría y mi papá se ríe y es que como éramos pobres no teníamos cobre para comprar dulces. Así que bueno, mejor no me gusta esa vaina. Y entonces yo viví en Roma y en Roma es la capital de los helados. Del dulce, Y las del dulce tortas, general, y después en París, imagínate, que está llena de de toda croissant y le todo eso. boulangerie, así, Exactamente. le croissant, y yo iba a Piazza Navona, yo estudiaba al lado de la perdón, al lado de la Fontana di Trevi, y allá hay súper heladerías, y yo iba y siempre pedía un helado de mantecado y un helado de fresa, y ya me conocían y me hacían burla, y me dice, tiene 100 sabores, Y siempre manteca. siempre el mismo. Y bueno, y sí, soy de buena comida porque además Maracaibo es para mí una de las capitales culinarias. Si se come demasiado ¿Qué bien. te gusta de la comida maracucha? No, bueno, mira, lo que más me gusta no me lo puedo comer porque está prohibido por la ley. Iguana en coco. ¿En serio? Sí, pero ya está prohibido. Ya Eso no se era puede. antes. No, eso es una cosa, es un manjar. Iguana en coco. Bueno, el tema de los patacones me vuelve loco. ¿Cuál es la palabra maracucha que más te gusta? ¿Se puede decir? Vergación. 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 Que vergación quiere decir todo y su Todo. contrario. Es decir, la riqueza semántica de vergación Vergación. no se puede traducir en francés ni... ¿Y cuál es la palabra en italiano y en francés? O la frase que más te guste. A ver. Bueno, hay una frase que es muy parisina, que es Ajá. una parte que la gente tampoco entiende porque ahora está de moda. Ajá. No, pero es decir, cuando yo hablo de París y hablo de Roma, hablo como de mi barrio. Hablo de mi También. barrio. Es que llegué a 17 años. Claro. Todas mis primeras veces yo las hice en Europa. Yo llegué siendo un niño. Es decir, yo hablo de Trastevere, que es el centro de Roma, y todo el mundo, ay, sí, es mi barrio. Yo hablo de du 16e, el barrio 16 de los 20 barrios de París, que es el barrio chino, y es mi barrio.
Entonces hay una frase muy linda francesa, parisina, muy parisina, que es Paris est une blonde. París es una rubia. Eso a mí me parece una definición porque Roma, que es mi otro gran amor, ella es de pelo negro. ¿Y cuál es la frase favorita de italiana? Pues imagínate tú. Tantas. Además son romances, esas lenguas son... Uy, no, son unas maravillas. A ver, prego. Prego, que quiere decir como de nada, pero en realidad la traducción es le ruego. Qué es decir, bello. en vez de decir gracias, prego, gracias, prego, gracias, le ruego, no me digas gracias. Muy gentil, ¿no? Sí, es algo así, muy gentil. Pero prego es como si te diga, no tienes por qué darme las gracias. No, pero son dos idiomas maravillosos y yo la música que escucho es, además de mi música, de mi gaita, de mi salsa, además del jazz, que soy un amante del ¿Cómo jazz. sería un playlist de Pérez Pirelli? Ah, bueno, Miles Davis en la trompeta, temas o discos de Thelonious Monk en el piano, canciones de Ella Fitzgerald para lo del jazz, Neguito Borjas, Adolfo Romero, Ricardo Cepeda, Ricardo Aguirre para las gaitas. Que toca todos los instrumentos de la gaita, nos dijo el señor. Sí. Todos. Sí. Recientemente en diciembre estuvo allá. No, tenía rato que no iba y eso fue maravilloso. Bochinche. De hecho, extraño mucho. Sí, eso es un bochinche. Extraño mucho Maracaibo. Y una playlist, imagínate, Paolo Conte como música italiana, Charles Aznavour. Charles Aznavour. Tenía un tío que incluso el oído uno se le va preparando porque mi tío escuchaba a Charles Aznavour. No, La Bohème. La Bohème. Bueno, Ne me quitte pas también. También mucho, gracias a mi chamo, mucho rock en español, Fito Páez, Charly García, Spinetta, bueno, Simón Díaz, Ali Primera, son... Mira, nos trajeron una cosa aquí, ven. Uy. Es para ver si... Esto, Como no quisiste cantar. esto es Un saxo. Sí, esto es un saxo alto. Esto Ajá. es un saxo alto. Está limpiecito. Entonces se utiliza mucho para el reggae, Ajá. por ejemplo, incluso para la salsa también. Mi preferido es un poco más grande, Más que grande. el saxo, este es el alto, el tenor. Ok. Después está el saxo barítono, que es el más grande de todos. Y el soprano, que es chiquito, que parece un clarinete. Pero yo tengo una historia muy bella Ay, con qué este lindo. instrumento, porque yo escribí una novela en París que Ajá. antes de Happy era mi novela favorita, que es Pueblo. Y en Pueblo la protagonista toca saxo y quien la escucha se libera. Es una novela muy caribeña que llegó a ser semifinalista del premio Rómulo Gallegos. Y yo investigué muchísimo sobre jazz en París, pero muchísimo. El jazz es muchísimo. maravilloso. Sí, Es uno de mis géneros favoritos. no, es una cosa... Además que es un género negro, Negro es lo que le iba a decir. donde además es el género más intelectual de la música. Es decir, lo más osado, las pentatónicas, todo eso lo inventaron unos negros excluidos de la sociedad blanca Sí. estadounidense. Que además no tenían una formación académica musical, es de oído. Y ahora son la referencia en todas las universidades y centros académicos Así es. de música. Es decir, se tuvieron que poner, lo que inventaron ellos, nunca la música blanca en siglos logró hacerlo. Claro, y fíjate que es la base de la salsa. Es la base de la salsa. Latin jazz. Sí, exactamente. Coltrane tocó, tocó Cuba con el Latin jazz, con el jazz latino. Bueno, y yo cuando escribí esa novela me enamoré de este instrumento. Mira, pero te estoy hablando de cosas que yo lo cuento y la gente... Pero además es un instrumento muy sensual, es bueno. una cosa Es una locura. increíble. Es una locura. Mira, nos debes tocar. Bueno, Sí, es que falta la caña, aquí va la caña. Ven, déjame buscarla a ver si la consiguen. Y sin la caña es muy difícil tocar. Sí, ¿verdad? Pero lo que te quería decir Pero es qué que bello, ¿ah? en la pandemia, Ajá. años después que escribí esa novela, gracias a mi maestro Manuel Barrios, que fue, y volvemos a la fama, es muy difícil, a ver, ¿cómo digo esto? Tener nuevos amigos siendo famoso. Es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque no se sabe dónde está, si son amigos, Si son amigos o de son Pérez Pirela o interesados. de Miguel Ángel. Es muy difícil tener amores
a partir de la fama. Y uno de los grandes amigos que me dio la vida, ya cuando estaba cerrada la Santa María de la Amistad, fue Manuel Barrio, que por cierto compuso el himno de Caracas, por Ujú, ejemplo. ajá. Tocó con Franco De Vita, con Ricky Martin, Imagínate. para mí el mejor jazzista que hay, compositor. Y durante la pandemia yo dije, bueno, me voy a poner a estudiar saxofón. Y durante la pandemia nos pusimos seriamente a estudiar el saxofón. Y así fue que yo finalmente logré cumplir el sueño de tocar y con él he tocado, por ejemplo, en Café Noisette, Mm. aquí en Caracas. Pero yo respeto mucho a los músicos profesionales, porque vivir de la música, es como decía Gabriel García Márquez, nunca he vivido otra cosa que no fuera la escritura. Es decir, quienes hemos escogido vivir de la escritura, del periodismo, de la música, realmente somos una especie de héroes en extinción, ¿no? Porque al final es más fácil hacer negocio o Cierto, esto, o vas a ser abogado con todo el respeto, es o así. vas a ser ingeniero, o vas a ser médico, es decir, y escoger Porque además hay una nostalgia, una melancolía, un desprendimiento que acompaña a estas profesiones que ah, es no, difícil mercantilizar. completamente, completamente, así, yo con, bueno, Yo me imagino que usted no escribe libros y poemas pensando, bueno, este libro, con este voy a tener tanta ganancia. No es así. pero por favor, es decir, el que se ponga a escribir en esos términos Así está, es. en las clases con Manuel Barrio de saxofón que todavía hacemos, es muy natural que terminemos llorando. Es decir, llorando por las notas o por la conversación o por lo que eso evoca. En la última clase que tuve, tocamos un tema francés Mm. y yo tenía una melancolía interna, una saudade. Ah, me faltó la parte brasileña. Ah, Jobim, Gaetano me Veloso, encanta. João Gilberto, Chico Buarque. Es decir, hay una parte a mí toda brasileña ahí. Claro, porque es que el que le gusta el jazz, le gusta la bossa nova, inevitablemente. Es lo mismo. Inevitablemente, es lo mismo. Y él siempre me habla en la música de la intencionalidad, que yo y también para la comunicación es muy importante. Es decir, cuando hablas, ¿qué transmites? No es hablar por hablar. Y ese día yo tenía una gran saudade, una gran melancolía, y ese saxo sonó como nunca había sonado. Y él me dice, pero ¿Qué pasó? ¿qué pasó ahí? Y yo dije que por la primera vez logré conectar realmente, poner un cable pelado entre el corazón y el instrumento. Porque mi forma de expresar es la palabra, Mm, escrita u oral. Pero lograr transmitir eso a través de un instrumento musical es la magia. ¿Qué tocan los ángeles? Trompeta. Es decir, así es. los instrumentos de De viento. viento. eh, eh, Tienen como algo sacro. Eso te iba a decir, en italiano hay una expresión que se llama el soffio divino. Ujú. El aliento divino porque es el alma tuya que se está desinflando en notas musicales. Qué bello. Y eso es una cosa, por eso mi primera novela, bueno, mi primera novela no, la novela después de Happy Preferida Pueblo, la escribí tratando de... Happy es gaita, Ajá. decime cuánto me queréis que... pero Pueblo es jazz, es bebop, lo que ahorita estamos Ajá. escuchando. Entonces lograr transmitir, lograr Todo. hacer una banda sonora, eso. Que Happy con los puntos y aparte con las comas, con los dos puntos, suene a Con gaita. los corchetes, con todo. Que la escritura suene a gaita es muy difícil. O El que ritmo. en ritmo. Y cuando nosotros hablamos tenemos ritmo. El maracucho tiene mucho Ah, ritmo. no, maravilloso. Yo creo que usted vivió por toda Europa, pero nunca ha dejado de ser maracucho. No, me desheredan. Por ahí hay gente que pasa 2 semanas en Miami y no encuentra después las palabras. ¿Cómo es que se dice? No, no, no. Yo creo que entre más tiempo pasé en Europa. Es más. Yo en Europa descubrí de dónde soy. ¿Y sabes de dónde soy? Del Caribe. Caribeño. Yo ahí supe que venía de una ciudad de piratas. Mm. Yo ahí supe que venía de una ciudad guajira. Yo ahí supe que la frontera guajira colombo-venezolana no existe. Yo me conocí, desgraciadamente hay muchos venezolanos y venezolanas que se desconocen venezolanos estando afuera. A mí me pasó lo Todo lo contrario. contrario. Y mi escritura es escritura caribeña. En todos mis libros hace calor. Es decir, la gente está leyendo y dice, Dios mío, qué calor tengo. Y yo no puedo escribir un libro donde haga frío, a pesar de que aguanté 11 años de frío allá. Es decir, mi literatura es caribeña, mi arte es caribeño, mi forma de hablar, de bailar, de amar es completamente caribeña. Y yo me siento, bueno, como dice Gabriel García Márquez, ¿no? Si a mí me ponen una banda, él decía, a mí se me acaba la musa, entre comillas, la inspiración, y ¿qué hacía con su mujer? Agarraba un avión y llegaba en cualquier lugar del Caribe con los ojos vendados.
Apenas él se bajaba, Y así son sus libros y sus poemas. así son. Apenas uno baja, ya los poros se abren, se te regula la ida al baño, tienes mejor apetito, solamente por estar en el Caribe. Yo desde que regresé al Caribe, desde que regresé a Venezuela en el 2006, más nunca me dolió la espalda, que me dolía mucho allá, más nunca me dolió la rodilla. Y como dice un amigo mío, Milagroso el Caribe. el Caribe es milagroso. El Caribe es el paraíso en la tierra. Sus mujeres, su pueblo, su forma de hablar, su comida, su clima. Yo no cambio el Caribe por nada. Fíjate que para este programa conversamos mucho con tu papá. Y hubo una frase que se me quedó de una nota de voz que él dice, Miguel me ha dado todo, todo lo que un padre puede esperar de un hijo y más. No. Bueno, lo último Te que... ama profundamente. No, no, nosotros somos, es mi gran amigo, es decir, si él no hubiera estado en mi vida, yo quizás dónde estaría. Es decir, en mi barrio habían muchos malandros también, gente que terminó mal, y él fue mi sostén, al punto que Happy, que fue una de las 2 novelas más vendidas de la Feria Internacional del Libro, es una novela de su vida, de su vida. Es decir, yo me encerré durante meses y meses y meses a escribir su vida, pero no autobiográficamente, no, no, no. Hice de él un personaje literario. Él es un personaje Una inspiración. literario. Sí, es decir, Luis Brito y él están firmando autógrafos después de la... De la presentación. Hice una novela sobre él y yo quise hacerle eso a él a sus 72 años. Él está joven, está fuerte, como mi manera de Pero decirle además gracias. es el ser más humilde, accesible, es maracucho. Es Maracaibo, Es él es Maracaibo. Maracaibo, él es Maracaibo. ¿Sabes qué? Yo Por eso lo llaman Happy. Claro, porque a veces se ha pretendido separar al caraqueño del maracucho y que cuando tú te reencuentras o te encuentras con Maracaibo, te das cuenta de la importancia que tiene para nuestro sentir nacionalista. No, pero es que lo que dices es, yo siempre lo repito, a mí me criaron, pero más maracaibero no podía ser. No se puede ser más maracaibero que mi papá y que la educación que tuve. Y yo, regresando de Europa en el 2006, fue que, y viviendo en Caracas, escuché hablar de este regionalismo tonto. Porque entre más No regionalistas, existía. más nacionalistas. No, 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 no. A mí me criaron un regionalismo absurdo, así, al 1000%, pero eso no excluía a Venezuela. Claro, ¿cómo se explica que las gaitas, las grandes gaitas o las gaitas que tenemos en la memoria colectiva hablan del territorio, de la soberanía, Completamente. del Orinoco? Hace Claro. muchos años. Claro, claro. Ya. Y además que la gaita siempre está ligada con las reivindicaciones políticas, ¿eh? Ujú. En los temas gaiteros son, bueno, la chinita, el amor y el tema político. Y ya habían gaitas de soberanía con Rincón Morales, que me está Así. citando alguna de ellas. Y la gaita también fue una forma de resistencia en los años Claro. 60 y 70. Bueno, El el himno movimiento de la gaita, gaitero. la Grey Zuliana, es Ujú. una crítica, ¿no? Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel con morocotas de canto. Imagínate así. La gaita es una... Por eso es que eres poeta. Sí, sí, no, no, es que de ahí viene, no tengo la menor duda. Y además Maracaibo, el Zulia, fue también tierra de grandes poetas. Por eso yo me pongo tan bravo cuando hay algunos maracaiberos, no, esos no son maracaiberos, son maracuchos. Esos son maracuchos, que cruzan el puente y quieren ser los más gritones, los más groseros. No, eso no es Maracaibo. Bueno, hemos hablado de eso en otras ocasiones. Cuando alguien de Caracas o de cualquier lugar va a Maracaibo, que quitan la comida de la boca para dártelo, no saben Así. dónde sentarte. Tú me lo has Son dicho. guajiros. Tú me lo has dicho. Sí, son guajiros. Sí, sí, sí. Yo cuando fui a Maracaibo, vení, te acostaste en mi cama. Dice, pero los caraqueños no somos así, no te dan la cama, No, te dan el todo, cuarto, todo. Si no Entonces, tienen que comer, te dan lo que ellos están comiendo. esta esencia del maracucho grosero, chabacano, mira, el himno de Maracaibo. Mira, te voy a decir una frase del himno de Maracaibo. Sobre palmas y lauros de oro yergue el Zulia su limpio blasón y flamea en su claustro sonoro el progreso del radiante pendón. No se entiende nada. Mira, por ahí los muchachos van a colocarte una gaita. Vamos a ver si pegan, si te gusta. A ver. Qué es lo que hay por ahí. Ajá, A ver. el ranchito. Ajá.
Yo vengo de la Bueno, esa gaita yo la detesto. Ay, no le gusta, no la pegaron. Pero qué bueno. Pero cuéntanos que por qué. Qué bueno, qué bueno. No, pero déjala de fondo. porque Esa no gaita yo la detesto. Ajá. Detesto esa y no voy a decir cuál es la Vete. otra que detesto. Y discúlpeme Ajá. la sinceridad. Porque... Y por eso Happy es Happy. Mi papá y la novela. ¿Por qué es triste? No, porque a mí no me gusta la autoflagelación de la pobreza. Ok. Es decir, uno no puede andar por la vida diciendo, pobrecito yo, que soy pobre. Todo lo contrario, así, mamá Fidelia dijo, usted tiene que tener los zapatos más limpios. Y esta casa tiene que ser la casa más limpia. Con mucha Sí. dignidad. Claro que sí, claro que sí. Entonces mi ranchito yo siempre la quito. Bueno, no sé, me buscan otro día. ¿Ves? Se No. están riendo los muchachos. Poneme la retreta. Voy a 6 de la Pero si no me la tarde. cántala cántala un pedacito. Dijimos que No, ya la estamos- retreta. Mira, me dijeron que quedan como unos 2 minutos. 6 de la tarde y estoy en... No, me volvió a poner ranchito. No, esa no. Deja que él va a Por ejemplo, cantar. Vamos a que, no, pon la que- retreta, por ejemplo, voy al baile y la retreta y dice 6 de la tarde y estoy empatiquinao. Es decir, Empaquitinao. empaquitinao, O sea, así. Pepito, ¿verdad? Claro, hay de punta gaita en blanco. de punta en blanco, hay gaita por todos lados, el ambiente está que arde, bien alumbrado cada calle, cada esquina, para que pase la China y bendiga la barriada, así. Esa. Hay gaita por todo. Es un... Esa era. Bien. Eso es Maracaibo, en noviembre. Eso es este filósofo, comunicador, que ha compartido con nosotros el día de hoy. Empaquitinado, no se me va a olvidar esa palabra Empaquitinado. más nunca, Miguel. Muchas gracias de verdad por compartir. Me voy a parar por ahora. Voy al baile y la retreta, voy hasta la plazoleta a disfrutar las veladas. Busco el sonido platero, en el campanero que retumba en la barriada. Y busco el bullicio de la gaita y los gaiteros del rincón más parrandero.